Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nuevamente para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes hoy para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Pero antes, como siempre lo decimos, elevemos una oración. Yo quiero invitarlo a que me acompañe para que elevemos una oración, para que sea el Espíritu Santo, que sea abriendo nuestros oídos espirituales, que sea el Espíritu Santo tomando control de lo que vaya a salir de mi boca, que no salga palabra humana, porque el Espíritu Santo es el que realmente conoce lo que necesitamos a cada momento, lo que nuestra alma necesita. Cierre sus ojos y acompáñeme. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que te fallamos a cada momento, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Padre, sabemos que te fallamos con una mirada, con un gesto, con cualquier cosa, Señor, te fallamos. Y tú, Señor, si uno llega con un corazón contrito y humillado, tú estás ahí, Padre, dispuesto a perdonarnos, porque tú ves la sangre de Jesucristo en nosotros. Y tú ves ese sacrificio tan grande, tan precioso que hizo el Señor. Y nos perdonas gracias a Él. Hoy queremos, Señor, en este momento, Padre, entregarte a ti, Señor, nuestras debilidades, nuestras cargas. Todo eso, Señor, con lo que te fallamos. Y te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos limpies de toda maldad, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, como dice Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, yo me hago a un lado, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, usando mi vida como ese instrumento útil en tu obra. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras almas. Que sea tu Espíritu Santo confortando nuestros corazones, Señor. En cualquier situación que nos encontremos, que sea tu Espíritu Santo ahí tocando nuestros corazones, ahí llenándonos de tu presencia, Padre. Te pedimos que podamos atesorar tu palabra, pero también, Señor, principalmente que la podamos poner por obra, porque no es lo mismo, Señor, saber, conocer de tu palabra, a experimentarla, a vivirla en nuestras vidas, Señor, y eso es lo que hoy pedimos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, Dios traía a mi corazón una palabra que realmente ha llenado mi corazón. Yo sé que también va a llenar el suyo. Yo sé que la palabra del Señor va a estar ahí, justo en ese momento en que su alma necesita ese aliento, y lo va a confortar. Pero también la palabra del Señor es para exhortar, para instruir, para redarguir. El título de esta palabra que el Señor hablaba a mi vida dice: ¿cómo vencer la tentación? Y les voy a leer lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 1, pero ahí no vamos a meditar, pero se lo voy a leer. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero que ponga usted atención y que retenga esto que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el versículo 3 dice: y vino a él el tentador. Esas dos cosas, atesórelas, reténgalas ahí. Y le voy a leer lo que dice Lucas capítulo 4, que es donde vamos a centrar esta palabra. En el versículo 13 le voy a leer por el momento y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Eso es lo que el Señor traía a mi corazón.
se apartó de él por un tiempo. Ahora bien, ¿qué podría significar tentación? ¿Qué realmente podría definirlo? Un significado que no es bíblico dice que tentación significa impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Y también otro significado dice persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Ahora un significado que sí es en base así bíblico, dice, es la incitación a pecar por parte del enemigo. Puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo aprovechando la debilidad del hombre para alejarlo de Dios. Entonces aquí podemos comprender que tentación significa atraer, incitar a una persona a ejecutar algo que va a traer una consecuencia. Y hablándolo desde el ámbito espiritual, es lo que va a hacer que una persona le falle al Señor. Entonces el enemigo es ese tentador, porque aquí estaba diciendo en Mateo capítulo 4 versículo 1, para ser tentado por el diablo, y en Mateo capítulo 4 versículo 3 dice, y vino a él el tentador. Entonces el diablo es el tentador, él es el que actúa a través de la tentación. Esa es el arma, una de las armas principales que él usa, la tentación. Y aquí vamos a ver hoy, vamos a meditar cómo es que el enemigo se mueve, cómo es que el enemigo actúa sobre esa tentación. Pero también vamos a ver cuáles son las claves del éxito para vencer la tentación. ¿Cuál es eso que nosotros necesitamos para vencer esa tentación? Entonces ahí es donde vamos a empezar a meditar en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 13. Si usted puede o tiene una Biblia a su mano, yo le invito a que la agarre y que lea conmigo, porque esta palabra es la que edifica, y porque así usted se va a cerciorar que lo que yo estoy hablando el día de hoy es la verdad. Pero si no la tiene, escuche, abra sus oídos espirituales, pídale al Señor. Aquí dice, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de él y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Nos vamos a detener en esto. Tuvo hambre. Estaba débil físicamente porque no había comido nada por 40 días. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo es que el diablo actúa. Se aprovechó de la debilidad física de Jesús, que era que él sintió hambre. Entonces aquí en Lucas capítulo 4 habla sobre 3 tentaciones que le hizo el enemigo, y las vamos a estudiar. La primera tentación entonces dice que se aprovechó de que el Señor Jesucristo tenía hambre. ¿Y qué vino? Dice que le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa fue la primera tentación. Utilizó que el Señor tenía hambre y le dijo que él podía, o sea, si él era el Hijo de Dios, aún el enemigo, sabiendo que realmente el Señor Jesús era el Hijo de Dios, le dijo que se convirtieran en pan esas piedras. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía hambre. Entonces, por medio de eso fue que él se acercó, diciéndole que él podía venir y decir que se convirtieran en pan para saciar esa hambre que él sentía. Entonces esa fue la primera tentación. Y luego dice que lo tentó con riquezas, con poder. Pero aquí también hay algo importante. Y dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento
todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Aquí esto del diablo quiso atacarlo de esta forma para decirle: no es necesario que tú mueras en aquella cruz, que a ti te insulten, que a ti te maltraten. No es necesario que tú tengas que sufrir por todos ellos, que seas golpeado de una forma cruel. No es necesario, le dijo el diablo. Yo te lo ofrezco. Así de fácil, yo te ofrezco todos los reinos, yo te ofrezco ese poder que me ha sido dado, si tú me adoras. Entonces quiso hacer que el Señor Jesús se retractara de esa misión para lo cual Él había sido enviado, de esa misión para lo cual el Padre lo envió, que era morir y rescatar a la humanidad. Y le ofreció poder. Le ofreció que no era necesario sufrir. Pero como sabemos que en la palabra de Dios dice que el enemigo es el padre de mentira, el enemigo no iba a hacer eso. Solo quería hacer que el Señor Jesucristo desistiera de eso, de su misión. Que Él simplemente abandonara eso. Y para así mofarse de que había triunfado. Pero el Señor Jesucristo le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo estaba retando. Y eso también es una forma de que lo atacó, lo retó. Así como quien dice: bueno, si tú dices que eres el Hijo de Dios, no te va a pasar nada, porque la palabra del Señor dice que va a enviar a sus ángeles, si realmente eres el Hijo de Dios. Entonces, esta fue una forma también de que intentó atacarlo, retándolo. Y es lo que nosotros también debemos aquí comprender, que cuando esas personas llegan y nos empiezan a insultar, nos empiezan a decir: bueno, y si sos aquí, si sos allá, entonces aquí tenemos un ejemplo, que nosotros no debemos responder ante esas incitaciones, porque el Señor Jesucristo le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y ahí es donde lo que traía el Señor a mi corazón. Aquí atrasito leíamos que dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que el diablo acabó esa tentación, por esas tentaciones, por ese momento. Pero Lucas nos da esa partecita clave: por un tiempo. Esto quiere significar que no se acabó ahí la tentación, que solo ahí y el diablo ya nunca más lo molestó al Señor Jesucristo. Por ese momento, claro, se fue. Pero él siguió y siguió y siguió tratando de ver cómo hacía que el Señor Jesucristo desistiera. Entonces, cuando leemos esto, podemos comprender que el enemigo se atrevió a tentar al mismo Jesucristo, aún conociendo que él era el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice en Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Esto quiere decir que si se atrevió a tentarlo a él siendo el Hijo de Dios, conociendo realmente que quién era el Señor Jesucristo, y nos está diciendo que el siervo no es mayor que su Señor, y nosotros decimos, Señor, Señor Jesucristo, quiere decir que nosotros somos esos siervos. Entonces nosotros no vamos a ser mayor que nuestro Señor. Entonces, si se atrevió el enemigo a tentar al mismo Jesús, ¿quiénes somos realmente nosotros para que no nos vaya a tentar? Y eso es lo que vamos a estar meditando también. Realmente que esa es la arma principal que el enemigo usa. Esas debilidades. Cuando uno está débil, ahí se trata de mover el enemigo. Busca las formas de hacernos desistir de la fe, de hacernos desistir de esa perseverancia en el Señor Jesucristo, de ese crecimiento espiritual. Y yo te lo voy a comprobar en Santiago 1, del versículo 14 al 16. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus malos deseos, sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Este versículo nos da una clave. Dice que uno es atraído, uno es seducido por estas cosas, pero está diciendo, de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Esto se refiere a la antigua naturaleza, porque nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Entonces esto quiere decir que el enemigo trata, él conoce cuáles fueron nuestras áreas débiles antes de reconocer al Señor Jesucristo o cuando le hemos fallado. Él conoce. ¿Por qué? Porque recordemos que el enemigo tiene un ejército, que ellos andan controlando todo lo que nosotros hacemos. Entonces aquí está diciendo que nosotros somos atraídos de nuestros propios malos deseos, de eso que hacíamos antes. Pero aquí dice, cuando el deseo ha concebido y engendra el pecado. Pero aquí no está diciendo que porque nos tienta ya hemos pecado. Está diciendo que sí, está la tentación, y vimos lo del Señor Jesucristo. El diablo lo tentó, pero no significa que porque lo tentó el Señor Jesucristo pecó. Porque el Señor Jesucristo lo logró vencer. Entonces, esto quiere decir que sí, nosotros somos atraídos, seducidos de esos malos deseos que teníamos. Pero de nosotros va a depender si ese pecado se consuma, si esa tentación, se consuma o no se consuma. De nosotros depende. Y si nosotros caemos en esa tentación y es consumado, ahí es donde viene el pecado en nuestras vidas, que es lo que intenta el enemigo a través de la tentación. Que por medio de esa tentación nosotros nos sintamos atraídos y lo llevemos a la ejecución. Porque la ejecución es lo que va a hacer que esto dé luz a la muerte espiritual, el pecado, que nos alejemos del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es de que este versículo es clave, porque está diciendo que claro, somos tentados, somos seducidos y atraídos de eso que hacíamos, pero en nosotros está si lo llevamos a la ejecución o no. Y ahí también es donde vamos a meditar cuál es para no hacer que se lleve a la consumación y dar luz al pecado. Porque entonces esas son las tentaciones que llegan a nuestra vida. Y entonces por eso dice que el Señor Jesucristo permitió que quedara escrito lo de la tentación de Jesús, para que nosotros supiéramos que si se atrevió a tentarlo a Él,
nos va a tentar a nosotros. Porque el enemigo lo que quiere es destruirnos, porque en nosotros mira la sangre de Jesucristo. Y eso significa que le recuerda a cada momento, que nosotros le recordamos a cada momento que Él fue vencido, que Él fue derrotado, que el Señor Jesucristo triunfó y se burló de Él en aquella cruz, porque el Señor Jesucristo logró vencer, logró llegar hasta el final. Y como Él logró vencer y como Él logró llegar hasta el final, aquí Él nos da las claves. Entonces dice, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Pero ¿cómo vamos a conocer cuáles son las malas intenciones de Satanás? Lo vamos a hacer a través de la palabra. A través de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú no lees la palabra del Señor, ¿cómo vas a saber que el Señor Jesús fue tentado? ¿Cómo vas a saber de qué forma el enemigo quiso tentarlo? No vas a saber. Entonces tú no vas a poder defenderte. Entonces, al no poder defenderte, tú vas a caer y ahí es donde vas a concebir y vas a dar luz el pecado. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero aquí antes de donde dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice, someteos a Dios. Esto es parte de una clave de éxito para vencer la tentación, someterse a Dios. Darle el control de nuestras vidas. Someterse a Dios no simplemente decirle, bueno, yo creo en ti, Dios. Entonces, como yo creo en ti, no me va a pasar nada. Pero someterse va más allá de solo decir creer en el Señor. Someterse a Él es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a todas esas áreas débiles, a todo eso que quizá en el pasado disfrutábamos hacer. Entonces, partiendo de esto, es donde vamos a empezar a conocer cómo es posible vencer la tentación, cuáles son esas claves de éxito, cuáles son esas armas para defendernos. Acordémonos que el enemigo es alguien de guerra y tiene un ejército, por lo cual así es como nosotros debemos pelear, en una forma de guerra. Y para una guerra nosotros no podemos ir desarmados, nosotros no podemos ir así como andamos hoy. Necesitamos prepararnos, necesitamos tener los instrumentos adecuados para defendernos. Entonces, ahí va la primera clave. Escudriñar la palabra, atesorarla, conocerla. La palabra del Señor es la espada. Ese es tu primer elemento para que tú puedas defenderte. La palabra del Señor. Esto te va a enseñar a ti cómo es posible vencer la tentación. Entonces esta es una de las primeras claves principales. Y ahora tú vas a decir, bueno, pero ¿dónde dice que es la palabra del Señor esa espada? Te lo voy a leer. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo, si tú le pusiste atención, el Señor Jesucristo, ¿cómo fue que respondió? Escrito está, es decir, a través de esa palabra. Por eso es de que el Señor dijo, escrito está. El Señor bien hubiera podido simplemente contestarle con lo que decía las Escrituras. Pero el Señor dijo, escrito está. Para demostrarnos a nosotros esa clave de cómo era que nosotros íbamos a lograr defendernos.
Por eso dice, escrito está. Entonces la palabra es la espada. Leímos que dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Si tú miras una espada de dos filos, aquello que es peligrosísima. Ahora imagina que dice que la palabra del Señor es más cortante aún. Porque esa palabra es la misma palabra del Dios vivo, que te va a redarguir, que te va a consolar, que te va a exhortar, que te va a instruir en el corazón. Ahí en el corazón. Entonces es porque la palabra es poderosa, que va a penetrar aún el corazón más duro, aún el corazón más triste. La palabra del Señor atraviesa hasta llegar al corazón y más adentro del corazón. Ahí, entonces la palabra del Señor es nuestra espada. Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. La palabra del Señor es intachable, porque la palabra es perfecta. La palabra es poderosa y está diciendo que Dios es escudo a los que en Él se refugian. Si tú te refugias en el Señor Jesucristo, ten por seguro que tú vas a estar seguro. Pero si tú no te refugias en el Señor, vas a estar indefenso. No vas a poder defenderte. Y el enemigo va a infiltrarse en tu vida. Y Él busca acabar con nuestra vida. Por eso, hoy Dios está hablando a tu vida y te está diciendo que la palabra del Señor es esa espada que te va a servir a ti para defenderte de cualquier tentación, de cualquier cosa que el enemigo quiera para tu vida. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí te lo está confirmando. Si tú todavía tenías tus dudas y decir, bueno, ¿será que sí es la espada? Aquí te está diciendo la misma palabra el Señor, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esa es la que va a penetrar, esa es la que le va a servir para que tú digas la palabra del mismo Dios y el enemigo huya y tú puedas vencer en Jesucristo. Y otra clave es ayunar. Tú te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el ayuno es una clave? Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces, ayunar sirve para romper todas esas opresiones, acechanzas, todo deseo carnal, porque cuando tú ayunas, te estás debilitando físicamente, pero tu espíritu se va a volver fuerte. Tú cuando ayunas estás renunciando, estás haciendo un sacrificio, demostrándole al Señor que tú quieres hacer morir la carne. Pero vas a tener esa comunión con el Señor. Tu espíritu se va a fortalecer y esa carne se va a ir debilitando. Esa carne es la que hace que nosotros tengamos estas debilidades. Pero si tú ayunas, el Señor te va a fortalecer. Tú vas a estar ahí meditando en la palabra del Señor, ayunando, diciéndole, Padre, ayúdame. Y en cualquier situación, yo te invito a que lo pruebes. En cualquier situación, cuando tú medites en la palabra del Señor, cuando tú tengas tu corazón dispuesto y decidas ayunar porque sientes la necesidad de buscar de Dios, sientes la necesidad de sentir su presencia, yo te garantizo que esa tentación, eso que vino a tu vida, tú lo vas a poder vencer. ¿Y cuál es la otra clave del éxito? La oración. Dice que la oración es la forma en que Dios va a actuar, en que Dios nos va a ayudar.
Cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros nos humillamos, cuando pedimos socorro al Dios Altísimo, Él tiene sus oídos atentos. Él está ahí presto a escuchar nuestra voz. Y se siente tan feliz Él cuando nosotros llegamos y le decimos: papá, ayúdame. Y a veces ni siquiera necesitas estar haciendo una oración tan extensa, porque Él conoce tu corazón. Pero también Él conoce lo que tú estás pasando hoy. Él sabe qué estás viviendo, a qué te estás enfrentando, qué es lo que tú estás atravesando hoy. Él lo sabe. Porque Él conoce las intenciones del corazón, Él conoce los pensamientos y los corazones de los hombres. Para Él no hay nada oculto. Él sabe cómo estás tú hoy. Pero Él quiere que de ti salga el pedirle socorro. Él quiere que de ti salga pedirle ayuda y decirle que solo no puedes. Porque en tus fuerzas nunca vamos a poder vencer una tentación. Porque acuérdate que es una guerra espiritual, es un ejército que se mueve. Y si tú no buscas de Dios, no vas a tener la protección de Él. ¿Y cómo vas a poder defenderte? No vas a poder. Entonces la oración nos asegura el éxito total. El éxito total para vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque dice que el Señor está atento al clamor de los justos. Y si tú llegas y le pides ayuda y le estás diciendo al Señor, ¿qué te sucede? Él te dice que Él te va a defender, que Él va a ir delante de ti como poderoso gigante. Entonces tú no tienes por qué luchar en tus propias fuerzas, sino que vas a luchar de rodillas. De rodillas te garantiza la clave del éxito. De rodillas te va a garantizar que vas a vencer. Porque tú le vas a entregar al Señor eso que vino a tu vida. Y el Señor va a ir como poderoso gigante. Imagínate, un gigante. Y ahora el Dios poderoso, a quien nadie puede enfrentarse. Él va a ir a tu defensa. Él te va a defender. Realmente esto llena mi corazón. Y espero que también llene el tuyo saber que no tienes por qué tú venir y luchar en tus propias fuerzas. Porque créeme que de todos modos vas a fracasar. Pero si tú luchas de rodillas, vas a luchar en las fuerzas de Jesucristo. Y vas a tener de tu lado al Dios poderoso. Al que venció al enemigo en la cruz, lo vas a tener tú de tu lado. Y tú vas a salir victorioso. Por último, quiero leerte lo que dice Lucas del capítulo 22 del 39 al 46. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: escuchen, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se les acercó y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Escucha esto, oraba más intensamente cuando estaba en agonía. Y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Ves cómo es la clave? Una de las claves principales, la oración te va a ayudar para no entrar en tentación, porque tú vas a estar fortalecido espiritualmente y tu carne entonces va a estar debilitada. Entonces cuando vengan esas tentaciones, tú no te vas a sentir acorralado y decir: ¿y ahora qué hago? Porque tú vas a saber que Dios es tu poderoso gigante. Y aquí entonces el Señor te está diciendo algo muy importante. Y estando en agonía,
oraba más intensamente. El Señor Jesucristo también ahí. El enemigo quería aprovecharse de eso porque entró así y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque el Señor Jesucristo ya sabía a qué se iba a enfrentar. Pero también dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú no le digas al Señor, Señor, ayúdame, por favor dame esto o quita esto. Tú dile, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque eso es someterse a Dios. Eso es demostrarle que renuncias a ti mismo y le estás dando el poder de gobernar tu vida. Y le dijo a sus discípulos. Sus discípulos dice que a causa de la tristeza estaban durmiendo. Estaban tristes porque sabían que era lo que iba a pasar. Pero les dijo, levantaos y orad. No te quedes ahí tirado tú, no te quedes en depresión, no te sientas triste. Y cuando te sientes triste te vas a quedar ahí. Levántate y ora. Porque eso es lo que te va a ayudar a vencer. No quedarte ahí acostado, no quedarte y compadecerte, autocompadecerte tú mismo. Eso no te va a servir de nada. Levántate y ora a tu Dios. Porque tu Dios te está diciendo que esa es la forma en que tú no vas a entrar en tentación. De esa forma es de que nosotros vamos a vencer. Y esas son las claves principales para que tú puedas vencer la tentación. ¿Por qué? Porque estas claves son las que van a alimentar tu espíritu. Y un espíritu fortalecido es una carne debilitada. Y una carne debilitada, ¿qué representa? Una carne debilitada es que estás renunciando a la naturaleza del viejo hombre. Y estás viviendo en la nueva que te convirtió el Señor cuando tú le recibiste. Permítele a Jesucristo gobernar tu vida, sométete a Él, pero no solo digas, sí, yo quiero que se haga tu voluntad, Señor, pero no estoy orando, pero no estoy leyendo la Biblia, pero no estoy ayunando. Someterse a Dios es esto. Someterse a Dios es renunciar a muchas cosas que quizá a ti te gustaba. Renunciar, hacer a un lado, porque déjame decirte que quizá esas cosas aquí te generen placer, quizá esas cosas en este mundo te vayan a hacer sentir bien, pero este mundo no es eterno, este mundo es pasajero. Y si tú estás cosechando para la carne, de la carne vas a recibir. Y si recibes de la carne, ¿qué vas a recibir? Pecados. Tú vas a recibir nada más tristeza, odio, todo eso. Porque tú estás alimentando tu carne y estás viviendo en esa vieja naturaleza cuando Jesucristo te está ofreciendo una vida eterna. Cuando Jesucristo te ofreció derramar esa sangre y cubrirte para poder reconciliarte con su Padre. No vivas, no cultives, no coseches, no inviertas en tu carne, invierte en tu espíritu, porque piensa, pon en balanza, mi carne y mi espíritu. Mi carne se va a desintegrar, mi espíritu es eterno. Piensa, ¿qué vale más? El espíritu es para la eternidad, tu carne no. Piensa por un momento. Yo te invito que hoy, cuando llegues a tu cama, cierres tus ojos y empieces a meditar. ¿Realmente estoy teniendo esas armas necesarias? ¿Estoy luchando con esas armas necesarias para defenderme del enemigo? ¿Estoy realmente sometiéndome a Dios como Él dice, renunciando a eso? A esas debilidades, renunciando a todo eso que quizá nos gusta? ¿Estoy realmente
entregándole el dominio total a Dios de mi vida? Medita en eso. Y si tú quizá dices, bueno, no, realmente hay ciertas cosas que aún no me atrevo a dejar. Entonces, ora y dile al Señor, Señor, te entrego estas áreas débiles, yo no puedo sola, en mis fuerzas no puedo dejar esto. Pero te las entrego a ti porque tu palabra dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, échale tu ansiedad, échales tus cargas, échale todo eso que a ti hoy te tiene intranquila, que te quita el sueño, estas cosas que hoy, entrégaselas. Dile a Dios, Dios, te entrego esto porque tú ya las cargaste en la cruz del Calvario, ya no tienen por qué ser mías. Y sométete a Dios, porque en Dios somos más que vencedores a través de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Y esto es lo que realmente Dios hablaba a mi vida y yo me llenaba tanto. Porque uno muchas veces le dice al Señor, Señor, yo te entrego esas áreas débiles. Pero muy dentro de nosotros hay cosas que aún no hemos dejado ir. Pero es porque realmente no queremos renunciar a eso. Pero hoy te invito a ti que renuncies. Hoy te invito que le digas, Dios mío, perdóname porque sí, estuve abrazando quizá alguna cosa que me hacía pecar. Pero hoy, por medio de Jesucristo, me hago libre. Hoy, por medio de Jesucristo, echo todas esas cargas sobre ti, echo todas esas áreas débiles sobre ti. Y quiero que realmente tú tomes el control de mi vida. Porque cuando tú le entregues el control de tu vida al Señor, ten por seguro que Él te va a guiar por un camino recto. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan enfermedades, tú vas a decir, gloria a Dios. Señor, yo te amo, porque todo esto significa que yo estoy haciendo las cosas bien. Todo esto significa que yo le estoy dando guerra al enemigo. Porque cuando vienen todas esas cosas es porque el enemigo tiene miedo, ¿sabes? Porque el enemigo tiene miedo porque sabe que va a venir una bendición grande. Y quiere hacer tropezarte para que tú no des esa bendición, para que no llegue esa bendición a tu vida. Pero hoy dile momento. Yo hoy me someto al Señor. Y aún en medio de todo eso, yo voy a glorificar al Señor, yo voy a luchar para hacer su voluntad, porque va a ser un camino recto, un camino donde el Señor va a ir delante de mí y no voy a ir sola, no voy a ir solo. Hoy no tienes por qué seguir solo en este camino. Si vinieron muchas pruebas a tu vida, si todo lo que has estado haciendo te sale mal, hoy te puede salir bien en Jesucristo. Porque hoy Jesucristo te está hablando a tu vida y te está diciendo que si tú te sometes a Él, todas esas cargas ya no las vas a vivir en tus fuerzas. Porque esas cargas ya las cargó Él en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy medita, realmente medita. Porque realmente mañana no sabemos si vamos a estar. El mañana no existe. Hoy, mientras hay vida, hay esperanza. Hoy tú tienes vida, tienes la esperanza de realmente caminar como Dios quiere. Yo espero y yo sé que el Señor habló a tu vida así como habló a la mía. Y espero de todo corazón que te sometas al Señor, que nos sometamos al Señor, porque a través de someternos es que vamos a resistir al diablo, y al resistir al diablo Él va a huir. Yo les deseo una feliz noche. Yo les deseo que Dios derrame grandes bendiciones en su vida.
y que juntos, que haya unidad espiritual, oremos los unos por los otros, porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo en estos tiempos donde el enemigo está utilizando sus armas, está haciendo todo lo necesario para hacer caer a los hijos de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo. Oremos unos por los otros, como dice la palabra, orando los unos por los otros. No seamos envidiosos espiritualmente. Oremos por nuestros hermanos, porque llevamos la misma sangre de Jesucristo. No solo querramos para nosotros, no solo oremos para nosotros, para nuestra familia, oremos por todos los hermanos de todo el mundo, porque hay quienes están sufriendo persecución, hay quienes están realmente sufriendo físicamente. Hay quienes que no tienen ahorita muchas posibilidades. Oremos por ellos, porque hay quienes que también están pasando pruebas muy grandes. Oremos para que el Señor los fortalezca, para que puedan estar firmes y puedan luchar y salir victoriosos de esas pruebas. Hoy, cuando lleguemos a nuestras camas, orémosle al Señor por todos nuestros hermanos. Que el Señor me los bendiga y que tengan una feliz noche. Bendiciones.